Estimados amigos, les saludo a todos, mi nombre es Víctor Ternovsky. En este vídeo les voy a contar sobre el desarrollo de los históricos referéndums en las regiones de Ucrania que quieren adherirse a Rusia. En estos momentos sale nuestro autobús. Yo creo que este vídeo va a ser interesante porque ustedes van a saber toda la información de primera mano. Muchas gracias y vamos conmigo. El viaje entre Moscú y Lugansk dura unas 15 horas e incluye atravesar un puesto de control fronterizo. Atravesar el puesto de control implica bastante tiempo, dado que se concede mucha atención a las cuestiones de seguridad. Pero a juzgar por el desarrollo de los acontecimientos, es decir, el inminente ingreso de los territorios liberados al resto de la Federación de Rusia, son dificultades temporales, es decir, ya no habrá ningunas fronteras entre Rusia y sus nuevos viejos territorios. Nuestro viaje es largo, de muchas horas, y cada 4 horas nosotros hacemos paradas. Una de estas paradas está teniendo lugar ahora, son, si no me equivoco, casi las 11 de la noche, así que cada 4 horas la gente obviamente necesita salir del autobús. Aquí se encuentra el aparato que nos está llevando al lugar más importante del planeta en estos momentos, eso sin exagerar. Otro momento interesante es que aquí lo que vemos es que nos está mostrando dónde nos encontramos en ese momento. Es que nosotros entramos en el territorio de la región de Voronezh, muy importante de Rusia. Y un detalle que me parece interesante, aquí podemos ver digamos, dos órdenes. Una orden es de Lenin y la segunda es también, ¿qué significa? Que esta región de Voronezh cuenta o en su momento dio impresionantes avances en diferentes ámbitos y fue decorada con estas distinciones, algo que ocurría en los tiempos soviéticos. Y se respetan las tradiciones, aquí están. Así que me parece este detalle interesante mientras seguimos nuestro viaje. Este pilar es el que marca la todavía existente frontera entre Rusia y la República Popular de Lugansk. Al fin y al cabo, llegamos a Lugansk. En la ciudad abunda la información, por ejemplo, como en este caso, cómo recibir la ciudadanía rusa, es decir, cómo recibir el pasaporte ruso, por ejemplo. Hay muchísima información de todo tipo que nos habla o que da instrucciones, así diríamos, al ciudadano sobre lo que significa ser parte de Rusia, sobre las facilidades, sobre los pasos a dar. Estimados amigos, en todo Lugansk y en otras regiones, en otras ciudades donde están teniendo lugar los referéndums, hay instalaciones, así diríamos, donde el ciudadano puede recibir la información sobre el referendo, sobre qué es lo que está ocurriendo, además sobre las ventajas, por ejemplo, que ofrece estar dentro del territorio de Rusia, es decir, adherirse a Rusia para esas repúblicas, a pesar de que se subraya que su objetivo no es, digamos, condicionar el voto del ciudadano. Entonces ahí se ofrece todo tipo de información. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo nombres, recibiendo, por ejemplo, banderas rusas. Además hay este tipo de informaciones. Yo les voy a citar ahora mismo de qué se trata. Acá está escrito todo en ruso. Por ejemplo, aquí está escrito: Rusia es futuro, participa en el referendo. Luego, ¿qué es lo que leemos aquí? Bien, un texto bastante extenso, pero en términos generales se dice que al pueblo ruso, a todos los rusos, obviamente les une una enorme y larga historia, y se dice que en nuestras regiones, Rusia y estas regiones que ahora son liberadas del régimen de Kiev, en Donbass, entonces se dice que antes nosotros formábamos parte del mismo país, y se dice que la disolución de la Unión Soviética era una catástrofe geopolítica, una de las más grandes del siglo pasado. Y luego se dice cuáles son las ventajas, por ejemplo, que en el centro del Estado ruso se encuentra el ser humano. Además se dice que Rusia es un espacio donde conviven con respeto, en paz, diferentes nacionalidades. Además se constata, por ejemplo, lo de una modernización
enorme de las infraestructuras en Rusia, un proceso que dura muchísimos años, así que también estas regiones van a tener este tipo de ventajas y ya las están teniendo. Además, bien, sí se subraya que Rusia es futuro, somos el pueblo unido y vamos a estar juntos, es lo que se lee en ese documento, así que vamos a hablar con los representantes de este lugar. Это называется пикет, у нас идет информационное пикетирование. La función de piquetes de información es la de informar a la población sobre el referéndum. En ningún momento influimos en la decisión del ciudadano, respetando la opinión de cada persona. Además, compartimos la simbología a fin de animar a la gente que en su mayoría se alegra de que haya llegado este momento para poder adherirse a Rusia a través de un referéndum. Радуются, что наконец-таки такой день свершился, как референдум, чтобы нас присоединили к Российской Федерации. El edificio que está detrás de mí es el edificio de la administración de Lugansk. ¿Por qué es importante ese edificio? Porque es ahí donde está organizado todo para que puedan trabajar los periodistas. ¿Qué significa trabajar, digamos, a los periodistas? Significa que ahí hay lo más importante que tenemos nosotros para difundir la información. Ahí hay Internet, porque en la ciudad y prácticamente en toda la región no hay internet, solamente en unos pocos lugares. ¿A qué se debe? Es que el régimen ucraniano, en circunstancias de los referendos, está haciendo todo para sabotear este proceso lo máximo, digamos, posible. Por esta razón, bombardearon también las infraestructuras que tienen que ver con la comunicación con internet. Por eso, en la ciudad prácticamente no hay condiciones y posibilidad de acceder a la red. Por lo tanto, nosotros los periodistas estamos moviéndonos por la ciudad, recolectando información, hablando con los habitantes de la ciudad, cubriendo diferentes actividades y luego volvemos a esta base, es decir, al edificio de la administración donde sí hay internet, para ahí ya poder trabajar y compartir nuestra información. Entonces este es el lugar, aquí están trabajando periodistas y aquí a nosotros nos anuncian, por ejemplo, los resultados. Sin perder ni un segundo y asustado por la propaganda occidental que comunicaba sobre prácticamente barbaridades en centros de votación, me dirigí a colegios electorales. Ahora me encuentro en uno de los colegios electorales y vuelvo a subrayar que los colegios electorales abrieron sus puertas en el último día de la votación por razones de seguridad, así que la mayoría de la gente ya ha votado. Me explicaron los trabajadores de los colegios que en realidad la gente masivamente ya ha votado en realidad en los primeros días. ¿Por qué? Porque querían lo más pronto posible decir sí, es lo que me dijeron los trabajadores, pero para alguna gente es mucho más cómodo acudir a los colegios, por ejemplo, a quienes tengan niños, entre otras categorías de ciudadanos. Así que ustedes pueden escuchar música, ambiente muy festivo, no es que haya demasiada gente, pero tal y como les explicaba, ya la mayoría ya ha votado. Así que esto más o menos lo que se puede ver, pero vamos en el interior, vamos a mirar cómo está transcurriendo este proceso. Ahora estamos en uno de los colegios electorales. Este es el último día de la votación. Aquí estamos viendo a uno de los ciudadanos que vino este último día. ¿Y por qué decidió venir este último día? Porque hoy se puede votar acudiendo a los colegios electorales que se abrieron el último día por razones de seguridad. Así que aquí uno de los ciudadanos, en este momento el trabajador de este centro está recopilando sus datos, el pasaporte. Lo que ocurre ahora mismo es que confirma el votante que sí que acudió, la fecha, la firma, todos los datos necesarios. Y ahora le invitan a Dmitry, en este caso, a ejercer su derecho de voto en esta cabina. Es decir, si se respeta el secreto electoral, así diríamos. Ahora mismo estamos viendo cómo se desmonta una de las tantas fake news de la propaganda occidental, porque nadie está condicionando el voto. Sí que estamos viendo las fuerzas de seguridad que simplemente están protegiendo
este lugar. Lo de la presencia de uniformados en los lugares de votación. Fyodor Shevchenko, funcionario de uno de los colegios electorales, me explicó claramente a qué se debe. La presencia de uniformados armados es una necesidad en unas circunstancias en las que continúan explosiones y disparos por parte del régimen de Kiev, al tiempo que se dio a conocer, gracias a las redes sociales, que los servicios de seguridad ucranianos estaban capacitando a los saboteadores a fin de ejecutar provocaciones en colegios electorales. Por ejemplo, se les ordenó atentar contra los vehículos que transporten papeletas, así como provocar peleas masivas en colegios electorales. Также у них были запланированы провокации с массовыми драками на избирательных участках. Вот для этого и есть вооруженные люди здесь. Ну, что им остается? Конечно, им остается только угрожать. Lo único que le queda al régimen de Kiev es amenazar. Pero a nosotros no nos importa. Ni siquiera sigo los pronunciamientos que se dan desde Ucrania. Y es que no tiene sentido, ya que sus bocas nunca articulan nada razonable. Así que nos estamos dirigiendo rumbo a la Federación de Rusia. Nos encantaría convivir en paz con Ucrania, pero su régimen lo hace imposible. И мечтала бы также жить в мире и с украинским народом, и с украинцами. Хотелось бы мы жить, нам всем в мире хотелось бы жить. А я думаю, что принесет этот мир только Россия. Y aquí los trabajadores de los colegios electorales, por ejemplo, están mostrando las imágenes de los votantes para demostrar las emociones de quienes acudieron a ejercer su derecho de voto. Por ejemplo, aquí una abuela prácticamente feliz. Dicen que sus teléfonos están prácticamente llenos de este tipo de imágenes. Es decir, sí que hubo voto masivo y voto sin ocultar en qué dirección. En dirección a Rusia, subrayan los trabajadores. La abrumadora mayoría de los votantes ni siquiera ocultaban su decisión en estos referendos, de manera que el resultado de esos referendos era bastante claro para quienes estaban sobre el terreno. Надеемся на светлое будущее, что закончится война, будет мир. Я житель Луганска, тут родился и вырос в этом городе. Soy habitante de la ciudad de Lugansk, nací y vivo aquí. Desde el año 2014, cuando nosotros nos independizamos, ha sido difícil sin Rusia para Lugansk. Buscamos la unión con Rusia. Hemos estado esperando este momento y la adhesión a Rusia era nuestra meta. No queremos más fronteras con Rusia. No queremos depender ni de Ucrania ni de nadie. Lo que queremos es ser parte de la Federación de Rusia. Голосую за союз с Российской Федерацией, так что войти в состав Российской Федерации. Да мог бы не приезжать, ну, у меня какая-то, как бы сказать, ну, совесть есть проголосовать. No tenía la opción de ignorar el referendo y es que tengo la conciencia. Vine a este colegio electoral con mi hija para que me ayudara, ya que me cuesta caminar. Lo que quiero es que estemos con Rusia, al igual que mi esposa, que desgraciadamente falleció. Si me encontrara con los imbéciles que mienten sobre nosotros, los molería a palos. Y es que me tocó vivir bajo bombardeos durante 8 años y ver cómo mueren nuestros chicos. Eso porque las fuerzas eran desiguales. И хлопцы видел, как погибали нахрен. Ну а что, силы неравные были. En estos momentos estamos viendo como uno de los ciudadanos de la República Popular de Lugansk está ejerciendo su derecho a voto y una vez llenado este papel lo va a meter en esta urna, tal como está haciendo otra ciudadana de esa república. Thank you very much for the invitation. We are very glad to be here. Los referendos contaron con presencia de observadores internacionales de 45 países, unas personas inexistentes, eso según la propaganda occidental. En su informe preliminar, los observadores indicaron que los referendos fueron organizados en sintonía con los estándares generalmente aceptados y fueron calificados por los observadores como muy buenos. Lógicamente, lo que no podemos hacer es estar legitimando los crímenes de odio que se están produciendo, en este caso, desde el gobierno, desde el ejército y desde los comandos paramilitares ucranianos neonazis contra la población civil.
Entonces yo creo que es un acto de justicia venir aquí y como forma de apoyo a la población dar cuenta, como decía, de lo que está pasando, porque los medios tradicionales, los monopolios mediáticos occidentales no van a contar lo que está pasando. Entonces de alguna manera tenemos que ser la voz de los sin voz, la voz de la población civil, que como decías, bombardeada durante años, para contar que bueno, hoy está transcurriendo una jornada en paz, una jornada casi de alegría en el que la población civil, de manera mayoritaria, por lo que hemos podido ver en las calles, está decidiendo que quiere ser parte de Rusia y que no quiere ser parte de Ucrania, ¿no? Que es una imposición al final política, administrativa, cultural la que les han hecho. Y desde luego lo que tenemos que defender siempre es el derecho de autodeterminación de los pueblos, y en este caso el derecho de autodeterminación del pueblo de Lugansk. In the Western media, nobody is speaking about this war is going on for 8 years in the Donbass. Nadie habla en la prensa occidental de que la guerra de Donbass data desde hace 8 años. Por eso vine aquí para ver lo que realmente está pasando, en vez de escribir algo sin estar en el lugar de los hechos. Sí que me tocó ver a soldados durante los referendos, pero su misión es la de proteger a la población de los territorios liberados ante el peligro proveniente de Ucrania. Y en ningún momento están presionando a los votantes. Lo que se percibe en las regiones liberadas es la felicidad de sus habitantes por poder decidir su futuro, así como la esperanza de ingresar en la Federación de Rusia después de haber sufrido tanto. Finally, maybe they are relieved, they are happy now, maybe they waited already a long time to go and vote for something like a referendum to hopefully join the Russian Federation. That's what I experienced, especially a lot of older people, they suffered so much, and children of course, women, so yes, that's what I felt. Так как я живу в Словакии, я вижу, конечно, нашу прессу, наши медиа, что они говорят и о чем они пишут. Viviendo en Eslovaquia, veo lo que dicen y escriben los medios nacionales. Cada vez más gente se da cuenta que la prensa les está engañando. Se ha llegado a una situación en la que las personas no miran las noticias porque la propaganda occidental reproduce las mismas mentiras. No hay ningunas armas rusas apuntando contra los votantes, sino que todos acuden voluntariamente. También estuvieron presentes periodistas internacionales, por ejemplo, Badr Tujani, enviado especial del canal Asharq News con sede en Дубай. Народу, так можно сказать, обидно то, что Украина стреляет в свой народ, как они говорят. A la gente le duele que Ucrania dispare contra quienes califica como propio pueblo, una de las principales razones de su intención de adherirse a Rusia. La actitud discriminatoria de Kiev en relación a la gente rusohablante es otra de las causas. Насчет русского языка, подход или шаги или решения Киева по этому поводу по отношению к людям, которые говорят на русском языке именно здесь, в Донбассе, тоже, наверное, это одна из причин. Para entender el porqué del voto masivo a favor de la adhesión a Rusia en los territorios liberados del régimen de Kiev por parte de las fuerzas de Rusia y de Donbass, unas fuerzas aliadas, por ejemplo, basta con citar el caso de la República Popular de Lugansk, donde me encuentro ahora mismo, y es que estas repúblicas y esta república nunca va a olvidar todo el daño, todo el dolor causado por el régimen de Kiev a esa república. ¿De qué se trata? Les voy a explicar ahora mismo, porque una de las respuestas se encuentra exactamente detrás de mi espalda. Les explico de qué se trata. Aquí estamos viendo un emotivo monumento, un memorial dedicado a las víctimas, a los muertos, a los asesinados ciudadanos de la ciudad de Lugansk a causa, tal y como leemos en esa placa, de un bombardeo por parte del régimen de Kiev contra esta ciudad en venganza por el mal comportamiento de los habitantes de esta ciudad. Un mal comportamiento para el régimen de Kiev es no haber reconocido el gobierno golpista impuesto en Kiev en el año 2014. ¿Cuál es el diálogo de este régimen
bombardear y asesinar a sus ciudadanos. Pero, como si fuera poco, el diálogo, entre comillas, de este régimen implica también el asesinato de periodistas que se permiten acudir al lugar y cubrir la verdad, es decir, cubrir los constantes asesinatos ejecutados por este régimen. Este monumento está dedicado a los periodistas muertos, asesinados a la hora de realizar su labor. Nuestros colegas de un canal ruso quienes fueron asesinados por el régimen de Kiev por su cobertura de este conflicto. Otra de las causas del voto masivo a favor de la incorporación a Rusia es que la gente se da cuenta de que estar con Rusia es tener futuro, tener desarrollo, dado que muchos me dijeron que desde la disolución de la Unión Soviética el este ucraniano resultó totalmente abandonado por Kiev, sin que se hicieran ninguna inversiones. Y eso, a diferencia del apoyo proveniente de Rusia, es algo que me dijo la ministra de Construcción y Servicios Comunales de la República Popular de Lugansk, Tatiana Буряк. Первый конфликт у нас начался в 2014 году. Разрушения тогда были масштабные по всей республике. El conflicto en nuestra república comenzó en 2014, produciéndose grandes destrucciones en todo nuestro territorio. En el marco de la operación militar especial, se incrementó el número de destrucciones, tratándose de más de 25.000 viviendas dañadas. Podremos repararlas, algo que no se podrá hacer con alrededor de 3.000 viviendas debido a daños colosales de todo tipo, que van desde las ventanas rotas hasta el impacto directo de misiles enemigos. Algunos edificios necesitan que su estructura sea fortalecida, al tiempo que algunos perdieron sus entradas y hasta plantas enteras, con lo cual la gente se quedó sin sus apartamentos. En este contexto, se adoptaron medidas de apoyo a estas personas. Los ciudadanos que perdieron sus viviendas o apartamentos pueden solicitar a las autoridades el pago de 35.000 rublos por cada metro cuadrado destruido, unos pagos que ya se están realizando. Es un dinero suficiente para comprar nuevos inmuebles en el mercado secundario. En caso de que las destrucciones no sean tan grandes, se realizan transferencias de 6.000 rublos por cada metro cuadrado. Un gran soporte para la ciudadanía. Diferentes regiones de la Federación Rusa participan activamente en trabajos de reparación de edificios residenciales e infraestructuras sociales. Además, han hecho una gran labor en lo que tiene que ver con las infraestructuras del sector educativo, algo que incluyó la entrega de nuevos manuales y pupitres. Así que agradecemos enormemente a la Federación de Rusia por su apoyo. Ahora quisiera mostrarles uno de los cambios que se están produciendo en la ciudad a partir del apoyo ruso a las repúblicas, a estas regiones, a estos territorios desde el año 2014. Por ejemplo, este es un hospital, uno de los principales de esta ciudad, y como pueden ver está en una excelente condición. ¿Por qué? Porque Rusia invirtió muchísimo dinero para modernizarlo y para hacer aquí una enorme reforma. Entonces es lo que ha hecho Rusia. Otro de los cambios que se produjeron en la ciudad con la llegada de Rusia son nuevos autobuses. Estos mismos autobuses recorren la capital rusa, Moscú, y ahora la ciudadanía local disfruta de estos autobuses. Es un pequeño episodio nuevamente de lo que significa estar con Rusia. Estimados amigos, unos momentos históricos. Es el último día de la votación. Son casi las 9 horas de la tarde, hora local, es decir, hora de la República Popular de Lugansk. Ahora mismo ya concluyeron los referendos en todos los territorios liberados. En los 4 territorios son la República Popular de Lugansk, de Donetsk y las regiones de Gerson y Zaporozhye. Entonces, en todas estas regiones, en todos estos territorios, los referendos se realizaron de manera exitosa, se registró una masiva participación. Además, es interesante que nosotros hace unas horas acá escuchamos un informe preliminar de los observadores de 45 países que siguieron los procesos electorales en todas estas regiones. Entonces ellos coincidieron en que todo se ha realizado acorde a los altos estándares internacionales. Además es importante porque todavía no sabemos los datos. Yo me encuentro ahora mismo en el centro de información de las elecciones en la República Popular de Lugansk, en su capital, en la ciudad de Lugansk. Aquí vamos a esperar, parece que unas horas más, porque el conteo es un proceso muy serio, muy
importante, así que no se hace eso, digamos, de la noche a la mañana. No, aquí estrictamente cada papeleta, digamos, se toma en cuenta. Así que me parece importante para ustedes resaltar esos momentos. Y les muestro también cómo trabajan mis colegas periodistas esperando los anuncios históricos prácticamente. Así que les muestro ahora mismo. Aquí están los colegas trabajando, hay mucha luz porque aquí hay muchas televisiones, diferentes medios. Eso es lo que ocurre. La República Popular de Lugansk, la República Popular de Donetsk, las regiones de Zaporozhye y de Gerson decidieron su futuro. La abrumadora mayoría de los habitantes de estas regiones votaron a favor de adherirse a Rusia. Tal como ustedes saben, me encuentro en la República Popular de Lugansk, en su capital. Hoy es 28 de septiembre, es decir, el día siguiente, tras conocerse los resultados del referendo. Ya se puede ver los primeros cambios en la ciudad. Ahí detrás de mi espalda se encuentra uno de los edificios importantes de esta ciudad, es pleno centro de la capital de la República Popular de Lugansk, es su teatro dramático, además que sirve para acoger diferentes actividades. ¿Qué es lo que ocurre? Esto no existía antes. En este edificio ahora mismo podemos ver eso escrito con enormes letras: con Rusia para siempre. Además hay un montón de banderas rusas porque las autoridades, nadie aquí ya espera digamos, paso formal para que esta república empiece a formar parte de lo que es el resto de Rusia. ¿Qué es lo que pasa? Ya hay banderas rusas por todos lados y les muestro ahora mismo de qué se trata. Primero, aquí hay un monumento de Lenin, algo típico para todas las ciudades que tenían o jugaban gran papel en la época soviética, y vemos banderas rusas. Ahí vemos banderas rusas acá, aquí está escrito "Quiero a la ciudad de Lugansk". Tras conocerse los resultados del referendo en la República Popular de Lugansk, así como en otras regiones donde se realizaron los plebiscitos, entonces en esta ciudad en particular, en Lugansk, se realizan muchas actividades destinadas a manifestar, digamos, la alegría popular y reiterar el apoyo de los habitantes de estos territorios a favor de adherirse a Rusia. Por ejemplo, ahora mismo me encuentro en el territorio de una de las universidades de medicina, y aquí los estudiantes se informa que participan alrededor de 500 personas de esta universidad. Organizaron un acto en apoyo a la adhesión a Rusia. Entonces ahora mismo ellos van a hacer realmente una cosita interesante con una bandera rusa enorme. Yo creo que vamos a poder verlo juntos. Vamos a verlo. Я, в принципе, к этому отношусь очень позитивно. Мечта большинства из нас фактически сбылась. Para mí es algo positivo. El sueño de muchos de nosotros se ha cumplido. Nos estamos convirtiendo en una parte de un gran Estado, la Federación de Rusia, lo cual abre unas enormes oportunidades, tanto para los estudiantes como también para los profesionales del sector, así como para el desarrollo de la ciencia médica en general. Estoy contentísimo de que nuestra república haya pasado a formar parte de este país. Esperamos que el conflicto termine pronto y todo se arregle. Los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que en este enorme espacio postsoviético nosotros lo calificamos como la Gran Guerra Patria, cuando nuestros abuelos y nuestros familiares estaban liberando estas tierras de los invasores nazis. Entonces estos tiempos, esta guerra golpeó duramente a esta región, a la región de Donbass en particular, a lo que es ahora la República Popular de Lugansk. De hecho, en esta ciudad, en su capital, como también en muchas otras localidades de esta república, hay muchos monumentos dedicados a aquellos trágicos tiempos. Ahora mismo me encuentro en el centro de la capital, en Lugansk, y aquí vemos el principal monumento dedicado a los caídos. Ahí vemos en ese monumento detrás de mi espalda que se recuerda la fecha 1941-1945, es decir, los años que duró la Gran Guerra Patria. Y hay que decir que Donbass ha sido una de las prioridades para las tropas de Adolf Hitler debido a su ubicación estratégica en lo que tiene que ver con la operación contra Rusia, además debido a sus ricos recursos
naturales. Por eso aquí los combates eran durísimos y la orden dada por Adolf Hitler a las tropas era no permitir de ninguna manera la retirada de las tropas alemanas de estas tierras. Así que aquí construyeron fortificaciones y esta zona se encontraba bajo la ocupación nazi desde el año 1941 y durante 700 días, unos 700 días muy duros, en los cuales murieron decenas de miles de oficiales rusos, por ejemplo, para que se entienda lo catastrófico que eran aquellos tiempos, al tiempo que se destruyeron muchas importantes infraestructuras, sobre todo lo que tiene que ver con las industrias. Entonces, obviamente que esos monumentos se recuerdan, ahí vamos a ver, por ejemplo, placas con numerosos de muertos y otro hecho importante, porque obviamente que teniendo en cuenta eso, en esta región y sus ciudadanos, los habitantes de esa ciudad que son familiares de aquellos abuelos que luchaban en estas tierras para liberarlas de los nazis, entonces ahora se les dice o se les prohíbe, por ejemplo, la cinta de San Jorge, un símbolo sagrado para cualquier ruso en lo que tiene que ver con la memoria histórica sobre la Gran Guerra Patria. Se les prohíbe, ahora se reescribe la historia, ahora resulta que incluso la Unión Soviética y la Alemania nazi casi que era lo mismo según la propaganda occidental. Obviamente que esto es otra de las causas del rechazo de estas regiones a lo que promueve el régimen de Kiev, un régimen de Kiev que es un régimen títere, obviamente, manipulado, impuesto desde Occidente, que lo maneja en función de sus intereses. Todos estos detalles, no dejo de repetir, explica muy bien este conflicto, me parece. Algo típico para los monumentos dedicados a los caídos en la Gran Guerra Patria es que siempre se encuentran en buen estado en Rusia y en las regiones que no se permiten olvidar la historia. Por ejemplo, vemos flores y además todos estos nombres son tan solo algunos de los nombres de los caídos en los combates en esta región. Y se trata de quienes fueron decorados con la medalla del héroe de la Unión Soviética, es decir, la máxima distinción. ¿Y cuántos soldados? Pregúntense ustedes, ¿cuántos soldados? Si estos son tan solo algunos de los nombres de los que dirigían, digamos, el ejército soviético, quienes cayeron en los combates. Aquí estamos viendo uno de los monumentos emblemáticos que hay en la ciudad de Lugansk. Es un monumento dedicado a los voluntarios que están combatiendo contra las fuerzas del régimen de Kiev. Y este monumento responde a muchas preguntas sobre qué es lo que está ocurriendo, porque tal como estamos viendo, este voluntario está defendiendo a un niño. Y con su mano él exige no disparar contra los niños, contra los habitantes de esa república. Algo que ocurría y sigue ocurriendo todos estos 8 años desde la imposición del gobierno golpista en Kiev, que está asesinando, bombardeando y tiroteando contra los habitantes de estas tierras. Otro lugar importante de la ciudad de Lugansk, ustedes pueden ver detrás de mi espalda un monumento. Este monumento está dedicado a una gran personalidad que nació en estas tierras. Su nombre es Vladimir Dal, es una persona, su nombre lo dice todo prácticamente a cada persona rusa, a cada ruso, porque esta persona es uno de los pilares de lo que es el idioma ruso, porque en su tiempo, hace unos siglos, él estaba recolectando, viajaba, recorría todo ese enorme territorio, escribiendo un diccionario, así diríamos, de lo que es el idioma ruso. Él recolectaba palabras interesantes y en este diccionario le explicaba el significado de esas palabras en todo el territorio ruso. Es decir, es uno de los pilares de lo que es el idioma ruso. Nació acá en Lugansk. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que
aquí en estas tierras donde todo el mundo habla ruso, de donde un lugar importantísimo en lo que es el idioma ruso, aquí el régimen de Kiev, ubicado a miles de kilómetros, empezó a prohibir el idioma ruso. Es decir, son pequeños elementos que permiten entender un poquito qué es lo que ocurre en estas tierras, qué es lo que opina la gente, a qué se debe su rechazo a quienes fueron puestos en Kiev. Así que en cada paso acá, en cada momento en esta ciudad encontramos diferentes elementos que nos explican el porqué de ese conflicto, sus diferentes aspectos muy importantes. Lugansk cuenta con bastantes páginas trágicas en su historia. Una de estas páginas trágicas tiene que ver con la catástrofe en la central nuclear de Chernobyl, que desgraciadamente dejó sin vida a muchos habitantes de esta ciudad. Y de hecho aquí hay un monumento, este monumento dedicado a quienes estaban combatiendo las desastrosas consecuencias de esta tragedia y pagaron sus vidas para combatir las consecuencias de esta tragedia. Este es el monumento y un poquito les explico, así diríamos más que 1000 palabras, estas placas dedicadas a los caídos, a quienes liquidaban las consecuencias de esa tragedia. Aquí hay placas con sus nombres para que ustedes un poquito entiendan qué es lo que significó esta tragedia para la población y para los habitantes de esta ciudad. Centenares de personas que dieron sus vidas para impedir que estas consecuencias tengan un impacto mucho más grande. Y aquí también hay una pequeña iglesia para conmemorar a los caídos. Lo que gratamente sorprende en esta ciudad es que hay mucha vida, mucho movimiento. Por ejemplo, hoy es un día laboral y mucha gente, podemos ver, está en las calles yendo al trabajo, cumpliendo diferentes tareas. Así que es muy importante, eso ha sido muy grato ver para mí que la vida continúa, la vida sigue, la lucha sigue, la lucha en el sentido directo de la palabra, porque mientras que madres, abuelas, abuelos, niños están en esta ciudad, se puede ver o se puede notar en la calle la ausencia de muchos varones, cosa comprensible porque están en el frente. Pero en cualquier caso es muy grato, repito, ver que hay tanto movimiento y la ciudad vive. Eso es muy bueno. Estimados amigos, ahora me toca ir a Moscú, volver a la capital rusa, mi ciudad natal, tras estar varios días en la República Popular de Lugansk, siguiendo estos históricos procesos que se estaban desarrollando en esta región. Y obviamente que yo tendría que decir algunas palabras para concluir este vídeo, para hacer algún balance. En realidad sí que hay mucho que decir. Primero sobre esta ciudad y sobre lo que hemos podido ver acá en Lugansk y en estas tierras. En realidad yo, proveniendo desde Rusia, desde Moscú, y debido a mi trabajo yo viajo mucho por Rusia, aquí se siente, es decir, en Lugansk, sobre todo el enorme avance que ha dado Rusia en las últimas décadas. Hasta los lugares más remotos están bastante bien equipados, desarrollados en lo que tiene que ver con las infraestructuras, con acceso a diferentes servicios, sea por ejemplo servicios públicos o internet, o simplemente en lo que tiene que ver con la calidad de las carreteras, eso. Entonces Rusia realmente ha hecho un enorme avance. Yo no dejo de repetir en mis vídeos que se ha hecho un gran camino. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre la Rusia de los años 90 y la Rusia de hoy. Aquí lo que hemos podido ver nosotros en esas repúblicas, en esta ciudad, es que desde la independencia de Ucrania, aquí prácticamente no se invirtió nada, ni un rublo, ni un dólar, ni cualquier otra moneda. Es decir, la gente prácticamente quedó abandonada. Es lo que muchos de los habitantes de la ciudad reconocieron en entrevistas conmigo. Es una de las razones también del rechazo al régimen de Kiev, pero no solamente dejó, digamos, abandonó estos territorios a sus habitantes, sobre todo después de la disolución de la Unión Soviética, la independencia de Ucrania, sino que también procedió al imponerse un gobierno golpista, un régimen golpista en Kiev en el año 2014, sino que también
procedió a discriminar a esta gente, por ejemplo, adoptándose leyes que dificultan el uso del idioma ruso. Y aquí todo el mundo habla ruso, aquí toda la cultura es rusa, las televisiones son rusas, las radios son rusas, toda la información es rusa. Y luego alguien desde un gobierno golpista que nadie lo ha matado, desde muy lejos, que ni siquiera aquí ha invertido nada, ni un rublo, ni nada, luego les dice cómo vivir, qué escuchar, qué televisiones mirar, qué idioma hablar. Eso también es lo que hemos podido ver. Otra cosa interesante que hemos podido ver en la ciudad es que el retorno de Rusia, si diríamos en el sentido de su apoyo proveniente desde el año 2014, significó para estas repúblicas en realidad una nueva etapa, porque Rusia los está apoyando estas repúblicas desde el año 2014. ¿Qué es lo que eso significó para sus ciudadanos? Por ejemplo, ellos se muestran muy contentos con autobuses. En la ciudad aparecieron autobuses, además nuevos autobuses, los mismos que recorren Moscú, y con todos digamos, los sistemas que comprende el uso del transporte público en Moscú, es decir, tarjetas especiales, muy fácil de, digamos, pagar con esas tarjetas el transporte, es decir, es muy fácil, además el transporte absolutamente nuevo. Mucha gente me dijo que, por ejemplo, apareció la luz en sus calles. La gente, realmente para esta gente la luz es un milagro, y gracias a Rusia, inversiones que se han hecho desde Rusia, entonces apareció la luz en las calles de estas personas. Además, otro problema gravísimo, agua. La gente durante, digamos, el periodo ucraniano, independencia ucraniana, acá vivía en muchas ciudades, incluso en la capital de una región tan importante como la República Popular de Lugansk, vivían sin agua. ¿Qué significa? Solamente se les suministraba agua, en el mejor de los casos, 3-4 horas al día. Luego es todo, es decir, por la mañana se puede, no sé, limpiarse los dientes, lavarse la cara, y luego hay que inventar algo, es decir, guardar el agua en botellas y algo por el estilo. Ahora con la vuelta de Rusia tienen el agua 24 horas al día, porque se está invirtiendo por parte de Rusia grandes recursos en la modernización de este tipo de infraestructuras comunales, ¿no? Es decir, que este tipo de cosas, lo que vi aquí, entonces yo quiero ya poner punto en mi vídeo, yo lo que vi aquí es una región prácticamente abandonada durante casi 30 años. Y por encima, incluso este régimen que se instaló en Kiev, que fue impuesto en Kiev, procedió a discriminar a esta gente. Aquí se cerró todo. La gente me muestra, por ejemplo, las fábricas se cerraron, las universidades fueron cerradas, y todo eso durante el periodo soviético. ¿Por qué? Porque consideraron que no es económicamente, por ejemplo, eficiente, o porque prefirieron, por ejemplo, cerrar una universidad para que estas instalaciones sirvan a algunas, no sé, mercancías, como un depósito para esas mercancías. Así que esto es lo que hemos podido ver, el contraste es enorme. Además, muchas esperanzas en esta región con respecto a lo que significaría la adhesión a Rusia, porque ni siquiera estando parte de Rusia, esta región ya empezó a ver cambios positivos. Ahora mismo la gente espera que los cambios estos tendrán un nuevo y fuerte impulso, y eso así será, eso es muy importante. Así que yo creo que el balance sería esto. Bienvenidos, estimados hermanos, ya me dirijo en español, pero a los hermanos de Donbass, de Lugansk, de Zaporozhye y de Gerson, bienvenidos, estimados hermanos, a la madre Rusia. Aquí nadie nunca les va a asesinar, a perseguir y discriminar. Somos una familia, unos pueblos que por fin se han reunificado. Es una enorme alegría, una enorme noticia. Y a ustedes, estimados amigos ya del mundo hispanohablante, yo espero que les sea útil este reportaje. Muchas gracias a todos y hasta nuevos reportajes, informes y opiniones. Hasta luego. Estimados amigos, y quiero terminar este vídeo desde Moscú. Ya me encuentro en la capital rusa. Ustedes pueden ver una gorra interesante que estoy llevando en este momento. Es un recuerdo que traje desde la República Popular de Lugansk. Lo que está escrito en esta gorra es lo siguiente: con Rusia para siempre. Es un lindo recuerdo que traje desde la República Popular de Lugansk. Yo lo que quisiera pedir a ustedes es que ustedes envíen este vídeo a los propagandistas occidentales, quienes no tuvieron ni un reportero ni un enviado especial sobre el terreno y se permitieron difundir todo tipo de mentiras sobre los referendos en los territorios
liberados. Además, otra cosa que quisiera pedir a ustedes es que yo tengo mi canal en Telegram, es una aplicación de mensajería, y yo les invitaría a que se suscriban a mi Telegram. Aquí voy a dejar la dirección, además voy a dejar la dirección en el primer comentario aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo les acabo de mostrar es un crimen, es algo que los propagandistas occidentales buscan silenciar, buscan ocultar. Mi canal ya está sufriendo todo tipo de ataques, así que lo van a eliminar obviamente, porque no se permite decir la verdad. Así que para que no perdamos contacto y para que yo les pueda proporcionar información de primera mano desde este enorme espacio euroasiático, desde Rusia en particular, yo les pido que se suscriban a mi canal de Telegram. Muchas gracias a todos y un cordial saludo.